Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Hoy estamos aquí con Víctor Merced del Departamento de Desarrollo Económico, donde, ¿verdad?, vamos a hablar más de lo que es la Ley 60 y la manufactura. Y no solamente eso, sino cómo puedes retener más dinero en tu bolsillo. Como, ¿verdad?, saben de mi último programa, o los que me conocen, yo, ¿verdad?, soy abogada, practico, ¿verdad?, lo que son, entre muchísimas cosas, incentivos que yo ayudo a las empresas a radicar esos decretos de Ley 60. Y esos decretos de Ley 60 pueden ayudarte a reducir tu tasa contributiva desde tan bajo como 1% si eres pionero, 2% si eres pyme o 4%, ¿verdad?, si haces manufactura. Pero adición de eso te ayudan a reducir IBU, te ayudan a reducir CRIM y, ¿verdad?, y patentes. Son diferentes cosas que son bien importantes, y cuando estás evaluando es bien importante evaluar porque hay cosas que salen tanto en el capítulo de exportación como el capítulo de manufactura. Pero la diferencia más grande en manufactura, por ejemplo en software, sí, que puedes estar bajo cualquiera de los dos capítulos, es que manufactura también te cubre el 4% para tus clientes que son de Puerto Rico. Primero que todo, vamos a darle la bienvenida a Víctor y que nos cuente de su experiencia en manufactura. Víctor, tú me has comentado que tú empezaste hasta vendiendo equipos de manufacturera. Cuéntanos un poquito de ti y cómo empiezas en este journey. Pues llevo un poquito de tiempo en la manufactura, llevo 43 años, corriendo el año 43. Comencé en una fábrica. No me expliquen cómo una persona graduada en biología acaba trabajando en una electrónica, ¿ok? Hay que cubrir los gastos. Pero yo era el oficial de seguridad radiológica de una empresa que fabricaba componentes electrónicos para telefonía hace muchos años, y esos fueron mis primeros pasos. Me aburría haciendo solamente seguridad radiológica y me puse a hacer ingeniería de procesos sin ser ingeniero, y establecí pues varios procesos de manufactura en esa fábrica. Luego de eso decidí cambiar mi carrera y empecé en venta, y el cambio fue radical. Cuando digo radical es yo no había vendido mucho en mi vida, excepto cuando era bien joven, que pertenecía a un programa que se llamaba Junior Achievement, que promovía ser emprendedor a los jóvenes de escuela superior. Pues yo fui de los graduados de ahí. Así que emprendiste desde bien joven y de ahí fuiste a diferentes negocios hasta llegar al DEC. Hasta llegar al DEC. En el DEC ya llevo estoy cruzando el año número 18. Mira, las cosas cambian. Trabajé para una empresa bien nueva, el producto era bien nuevo, y pues la empresa pivoteó, y ahí yo acabo pues buscando qué hacer, y aparece esa posición del DEC de oficial de desarrollo de negocios, y ahí comencé a trabajar nuevamente con manufactura, con la ventaja de que los años que tenía en ventas conocía a la empresa desde adentro. Perfecto. Y conocía los contactos. Okay. Por lo tanto, se me hizo bastante fácil hacer la transición de empleado de gobierno, que yo siempre he dicho, a mí la mentalidad de empleado de gobierno nunca me ha caído, yo sigo teniendo mentalidad empresarial. O sea, si la empresa no hace dinero, yo no hice mi trabajo. Pues, por lo tanto, esa ha sido mi vida. Perfecto. Víctor, ¿verdad? O sea, una de las cosas que a mí me pasa mucho es que las personas piensan en manufactura y piensan en Pfizer, piensan ¿verdad?, en Goya, en manufacturas bien grandes. Pero eso no es necesariamente el caso. Existe un montón de manufactura de pequeñas empresas. Vamos a empezar a break it down. O sea, manufactura puede ser desde la combinación de diferentes elementos, de diferentes cosas que, ¿verdad?, las personas pudieran manufacturar, pero también puede ser software, pero también puede ser propiedad intelectual y otras cosas que yo pienso que son mucho menos conocidas, como, ¿verdad?, lo que es los conglomerados, ¿verdad?, lo que son los suplidores claves y también el third party R&D. Yo diría que en mi práctica el third party R&D o, ¿verdad?, contract manufacturing es de las cosas que la gente menos entiende. Pero cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia de qué es lo más que han solicitado, qué es lo más que tú has trabajado? O sea, ¿cuáles son las preguntas más comunes que tiene alguien que se acerca al DEC? Mira, originalmente yo trabajaba el big business, ¿sabes? Yo entré por el área de la manufactura de biociencias. ¿Por qué? Porque era un nativo para lo que yo hacía antes. Pero luego, en mi carrera en el gobierno, acabé siendo director de desarrollo de negocios, soy el pasado director de desarrollo de negocios, y manejé todos los tipos de negocios. Y una de las cosas que yo le comentaba mucho a las pequeñas y medianas y a jóvenes empresarios es que los beneficios son para todo el mundo, no son solamente para las grandes empresas. Sí tiene un costo, sí da trabajo, pero
no es lo mismo, y se lo digo siempre con estas palabras, 33 centavos de cada dólar que usted genera se queda en el gobierno. Cuando usted tiene una corporación, esa es la tasa máxima de contributiva. Yo prefiero mejor tener 26 centavos en mi bolsillo y solamente pagarle 4 centavos de mi hard-earned money al gobierno. Y, ¿verdad? Y esto es por 15 años y extendidos a 15 años más. O sea que esto no es que solamente es 4%, ahora es 4% que potencialmente pudiera ser por 30 años. Y si cogió PYME, 5 de esos años fueron a 2 en vez de a 4. Así que, de nuevo, hay muchas formas de optimizar los negocios, precisamente como usted menciona. Incluso cuando abres la puerta de un decreto, los decretos se trabajan por actividad elegible. Y eso es la parte más importante. Las actividades elegibles son actividades que usted va a hacer en su negocio que son capaces de generar una ganancia. ¿Okay? Y esas actividades elegibles, ¿verdad? Una parte importante también, que yo creo que no se habla mucho, es que la manufactura requiere que 30% de la manufactura se haya en Puerto Rico, y hasta en la ley 60 permite que ciertas cosas al aval del secretario sean subcontratadas. So, explíquenos un poquito más de qué ustedes buscan en esos elementos para decir, sí, esto es algo elegible bajo manufactura, y de nuevo, como hablamos, hay muchas categorías de manufactura. Mira, llegaste a un sitio bien interesante porque es uno de los conceptos más difíciles de entender, ¿ok? Para que tengan idea, la mayor cantidad de productos farmacéuticos que ha llegado últimamente a Puerto Rico lo hemos traído a través de contratistas. ¿Por qué? Porque el proceso farmacéutico es un proceso bien costoso y bien largo. O sea, si usted me dice que usted va a montar una farmacéutica y usted no tiene 2 años de cash flow para mantener una planta que le va a costar cerca de $1 millón mensuales como poco en utilidades, corriendo, usted no va a arrancar. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué es lo más sencillo? Usted subcontrata su manufactura. Usted es dueño del producto y usted es dueño de la propiedad intelectual. Pone unos poquitos de empleados. ¿Ok? Y esa manufacturera por contrato lo hace para usted. Es su marca, es su producto y es su proceso. Y entonces, en ese caso, ese dueño que tiene poquitos empleados, vamos a decir 3, 5, ¿sí? Que ellos se encargan de, ¿verdad?, desarrollar la propiedad intelectual, de hacer, ¿verdad?, el branding, la parte operacional y de velar su propio producto. Exactamente, conseguir las ventas, ¿verdad? Sí. Porque al final del día, si no vendemos el producto, sí. Si no, y si es una farmacéutica, tienes que pasar un montón de aprobaciones, que si FDA, que si hacer trials, y ¿verdad? Hay mucha parte del andamiaje empresarial que todavía tienes que ser velado por alguien. So, aunque usted no sea el que está echando, ¿verdad?, en la pildorita los polvitos y poniéndola en el empaque, de todas maneras cualifica. Y entonces, cuéntanos más. ¿Qué pasa? Una vez el producto está ahí, el beneficio de manufacturero le toca a la planta contratante, aunque el contratista también tiene un decreto de exención a la misma vez. O sea, parece que hay una dualidad de beneficios, pero no es en realidad. ¿Por qué? Porque el contratista solamente le va a cobrar el proceso de manufactura. La parte suya es suya y usted declara sus ganancias desde Puerto Rico a un 4%. No solamente eso. Una de las cosas importantes es que cuando usted tiene un decreto de exención, la puerta abre completa. Me explico. Hay créditos de investigación y desarrollo. ¿Ok? Otra cosa interesante son los contract research. ¿Ok? Usted tiene propiedad intelectual, pero usted necesita que se desarrolle el proceso. O sea, yo sé cómo lo hace, pero mira, la condenada pastilla cae mal, que tú no tienes idea. Pues te consigues a un formulador que te haga la investigación por ti y tú le pagas. El crédito de R&D va contra lo que tú estás pagando al contratista. El contratista no puede reclamar ese crédito. ¿Por qué? Porque el riesgo financiero no es del contratista, es del contratante. Y de esa manera, déjame explicarte, el R&D en una farma está en los billones de dólares, ¿ok? Y que tú recibas 50% de un crédito que puedes vender para adelante, es bien interesante. Y, ¿verdad? Bajo la ley 73, la cantidad máxima que podían dar en créditos estaba capped en 300 millones. Sin embargo, bajo la ley 60 no existe actualmente ese cap. O sea que, ¿verdad? Si usted tiene un decreto bajo ley 60 y usted está haciendo, ¿verdad? Usted es el de la idea. Usted ya escuchamos que puede subcontratar ciertos aspectos, pero usted sigue siendo el del negocio primario y sigue pudiendo sacar un montón de beneficios. Pero eso no es todo, ¿verdad? O sea, como decía, wait, but there's more, ¿verdad? Está el Fondo de Incentivos Económicos, que también
O sea, y como hemos hablado, o sea, uno puede ir layering todas estas cosas, también hay incentivos de empleados, pero, ¿verdad? Una de las cosas que quizás Víctor no mencionó tanto, el contract research, ¿verdad? El que está haciendo el investigador, si usted es investigador, usted también puede tener decreto. Usted no tiene los créditos de R&D, pero usted también puede tener decreto de 4%, porque, y eso es una forma, ¿verdad? Que en el caso de mis clientes que ellos quieren, ¿verdad? Hacer dualidad. Yo estoy haciendo mi propia investigación, pero yo necesito cash flow y no quiero estar buscando personas externas. Pues mira, yo cojo contratitos, ¿verdad? De contract research, y entonces tengo esa dualidad de servicios en un mismo decreto. Y entonces así, pues yo no puedo reclamar los créditos de R&D de contract research, pero contract research sigue siendo, ¿verdad? Una actividad elegible al 4%. Sí. Actually, contract research es bien interesante. En Puerto Rico hay varias compañías que se dedican a hacer investigación y desarrollo de empresas más grandes, a hacer los trabajos de pruebas clínicas. O sea, tenemos hasta el sol de hoy, que yo tenga así en mi memoria, 5 en ese caso. Pero tenemos también otros modelos interesantes. Mira, yo tengo un formulador en Puerto Rico, hay mucho decir los milagros, pero no digo los santos, ¿ok? Y ese formulador, su propiedad intelectual es los recubrimientos que se hacen en las pastillas. Y él normalmente él recibe un cliente que dice, mira, este producto me está dando problemas. Y él se dedica a resolver el problema. Esta persona pone plata, él pone su servicio. Cuando consiguen el éxito, la persona, el contratista, le devuelve el capital al contratante, se vira y le pone una regalía a su parte de propiedad intelectual. Y de ahí para abajo, pues mientras esté ese producto en el mercado, ese producto le está pagando regalías a la planta farmacéutica. ¿Qué pasa? Cada cual coge créditos de R&D de la porción que les corresponde. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Porque yo sé que lo está analizando en este momento, pues estoy interinamente analizando los créditos de R&D y conozco las plantas, conozco cómo funcionan. Pero de eso vamos a hablar ahorita, Víctor, que ahorita en el próximo segmento vamos a, ¿verdad? Deconstruir lo que es un reporte de R&D. Pero precisamente, ¿verdad? Algo que estás diciendo es bien importante, que en Puerto Rico hay una simbiosis entre los diferentes comerciantes, o que solamente porque usted haga una pequeña parte no significa que usted no cualifica. Una cosa que se me olvidó mencionar y se los comento ahora, ¿verdad? Si la planta de manufactura, el dueño es una persona diferente al que está, ¿verdad?, alquilando el espacio de la manufacturera, y más de 25% de ese edificio está siendo alquilado a una manufacturera, usted también como dueño de la propiedad tiene derecho a un 4% y a su propio decreto. Así que, ¿verdad?, la ley 60 está hecha para beneficiar el ecosistema de todos estos empresarios, y no hemos hablado de los suplidores claves y los conglomerados. Cuéntanos un poquito más de los suplidores claves. Mira, suplidor clave es toda aquella empresa que hace un producto en específico por una empresa. Mira, ponle por ejemplo, aquí hay mucho en el caso de dispositivos médicos en plástico. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacen ellos? El cliente grande trae su molde. El moldeador tiene la máquina y le corren el molde al cliente y cobran por pieza. En unas ocasiones el cliente es el que suple el material, en otras ocasiones el contratista suple el material, y cada cual coge su parte. ¿Qué hace esto? Me hace más resiliente Puerto Rico. ¿Por qué razón? Puerto Rico, miran, es una isla. Esto está a 1.400 millas de Miami, nuestro puerto más cercano, aunque nuestra mercadería llega de Jacksonville. Mientras más conectividad yo tenga entre suplidor y la planta que lo utiliza, mucho mejor. By the way, esto no es solamente para ellos, solamente piensa en los servicios. Puerto Rico tiene más compañías de validación de empresa farmacéutica por milla cuadrada que cualquier estado de Estados Unidos. ¿Por qué? Por la densidad que tenemos. Si usted ve la densidad de Puerto Rico en ese tipo de industria, es extremadamente alta comparado a jurisdicciones más grandes que nosotros. ¿Ok? Y a eso me he quedado en manufactura de farmacéuticos, pero aquí en Puerto Rico se fabrican un montón de cosas que mucha gente no sabe. En el sector de aeroespacial, nosotros tenemos los diseños de gran parte de la instrumentación de los aviones. Incluso fabricamos varios instrumentos para los aviones. El control del aire acondicionado donde un 787 se hace en Santa Isabel, de todos los 787 que salen. Miren ustedes, y verdad, y así los negocios puertorriqueños
quizás no es algo que se escucha tanto, y de nuevo, yo pienso que uno de los mitos más grandes es que todo el mundo piensa en las supermanufactureras, pero no piensan, como Víctor nos ha dicho aquí en el día de hoy, como hemos discutido en el día de hoy, que todos los elementos, ¿verdad?, de los que pueden hacer esa manufacturera viable, también pueden beneficiarse de esos incentivos. ¿Verdad? Víctor, antes de culminar este segmento, ¿hay algo que tú les recomiendas a los empresarios que están evaluando si tienen elegibilidad o no en manufactura? ¿Qué tú les recomiendas? Mira, simple y llanamente yo le digo a todo el mundo el mismo consejo: pregunten. Solamente cuesta saliva. Oriéntense. ¿Ok? Hay un staff completo de oficiales de desarrollo de negocios, todos ellos muy experimentados, ¿ok? Yo ahora mismo tengo una función de asesor con el grupo de desarrollo de negocios, pero pregunten, mira, los que hacen aplicaciones, ¿ok?, tienen derecho a un decreto de exención contributiva. Sí, software es de lo más que se trabaja en mi oficina. Y es donde más emprendedores jóvenes tenemos. Ciertamente. Es que ese es el futuro, ¿verdad? Y es algo que permite ser nómada, es algo que permite mucha más flexibilidad y muy poco costo de capital para empezar, versus los billones de dólares que estábamos hablando de las manufactureras grandes. Pues nada, ¿verdad? En el DEC, ¿a dónde se puede dirigir un empresario que quiere más información? Varios sitios. Lo primero es el website, ddec.pr.gov, ese es el website. Usted encuentra información ahí de todos los programas del DEC. Aquí solamente tocamos Ley 60, hay un montón de programas más. ¿Okay? Puede también ir en persona al Centro Único de Servicios, está en el primer piso, justamente al lado del lobby. O también puede comunicarse al 758-4747 y procurar por el área de desarrollo de negocios. Y ahí cualquier oficial de desarrollo de negocios que esté allí lo atiende. Pues excelente, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en este segmento de Armando el Rompecabezas. Espero que ya hayan entendido que no se descarten. Si usted no es una supermanufacturera, no descarte su idea, evalúe, ¿verdad?, valide y explore si usted puede tener un decreto de 4%. Existen muchísimos beneficios en el Departamento de Desarrollo Económico para las empresas. Quédense con nosotros que tenemos 2 segmentos más con mucha información para ustedes.